general José Soto Jiménez, presidente de la Quinta República. Con él vamos a estar conversando durante todo este tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la gentil invitación y déjame decirte que para mí siempre es muy agradable compartir contigo porque tú tienes el hábito del pensamiento y de formular ideas y eso a mí es atractivo siempre. Un saludo muy especial para ti y para toda la teleaudiencia de este escuchado y visto programa. Gracias, Soto. Bueno, algo que parecía insólito, tuvieron que traer gente de la Internacional Socialista, un grupo del Partido Revolucionario Dominicano convertido en atalaya para que no se destruyera el Partido Revolucionario Dominicano, grandes personalidades dentro y fuera del PRD, no pudieron hacer lo que un exsecretario de las Fuerzas Armadas, presidente de la Quinta República, hizo. Y eso tiene un mérito. ¿Qué pasó? A nosotros nos gustaría que tú comiences a contarnos cómo fue que se tejió todo esto antes de la famosa comida que ya tú has dicho hasta qué se sirvió. Sí. Bueno, vamos a comenzar con lo insólito. Tú sabes que, sin pretender ser afectado, hay una serie de frases... Digo, y lo de insólito no es porque tú no tengas la capacidad para eso, sino porque no se estila. Sí, no. Y además, fíjate, eso te iba a decir, que tiene que ver mucho también con la... Hay frases que marcan, pero viene tan naturalmente de mi referente militar. Y entonces, hay una frase de la antigüedad. Cuando hablo de la antigüedad, los dos referentes, los griegos y los romanos, que a mí siempre me ha gustado, que decía, los dioses le entregan su amor a aquellos que aman lo imposible. Bueno, entonces no solamente es el reto, ¿verdad?, sino es la vehemencia y la pasión que hay que poner por las cosas, y sobre todo el objetivo, junto a aquello de que nosotros tenemos siempre éxito en lo que hacemos porque siempre queremos lo que debe ser. Y entonces yo pienso que tenía que ser, y los antecedentes de eso están fundamentalmente en lo que hace 4 meses, en un manifiesto, Quinta República dijo al país, la necesidad de hacer un frente opositor de fuerzas políticas y sociales, atípico, porque no es un acuerdo electoral, como se suele hacer, sino para hacer oposición, entonces a 3 años y medio de unas elecciones. Es ahí donde tú te unes a... Realmente nosotros formulamos, y tiene su pequeña historia también, creo que en junio, el 3 de junio, algo así, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano hizo un llamado en ese orden sentido, cuando se estaba disputando el asunto de la jefatura de la oposición, que es también insólito, porque la jefatura se ejerce, ¿verdad? Ni se designa, ni se... Bueno, entonces, nosotros hicimos esa formulación muy objetiva, un llamado a las fuerzas políticas, a la fuerza de oposición, que cuando los partidos no están en el poder tienen que hacer oposición, están en la oposición. Ahora, ¿qué oposición? Proactiva, una oposición propositiva y firme ante los despropósitos que tengan que ver con los intereses nacionales. Entonces, en esa tesitura, nosotros hicimos una visita, nos invitaron al PRD, hicimos una visita, se nombraron 2 comisiones para trabajar en eso, y en eso estamos todavía. Naturalmente, había una necesidad, aunque era muy claro el manifiesto que nosotros no participábamos en los asuntos internos y reclamábamos el respeto a los asuntos internos de las fuerzas que participaran en el acuerdo, era un desaguisado entonces ante la perturbación, la turbulencia del PRD, entonces hacer un acuerdo y tener que navegar de una manera un poco desdibujada en el filo de la crisis del PRD. Bueno, entonces, atendiendo... Pero Soto Jiménez, el político, desde el principio pensó que era un absurdo mantener cierta cohesión de oposición precisamente estando el PRD dividido. No, precisamente, a eso que me estoy refiriendo. Pero lo importante es, mira, yo tengo una creencia que te la voy a decir, lo he dicho muchas veces. Sí. Pero ya como decía que al PRD solamente... Lo divide el PRD. Lo divide el PRD. Yo tengo... No, lo vence el PRD. Sí. Yo tengo otro punto de vista. Yo pienso, por lo que yo categorizo que es el PRD, y por mis relaciones anteriores, sin que he sido nunca del PRD, pero con mis relaciones, ¿verdad?, en muchos planos, yo pienso que el PRD es un sentimiento nacional, como ellos dicen. Es así. Es más que un partido.
pero en términos cuantitativos, Es una cosa impresionante. eso es el pueblo dominicano. Y entonces es más de la mitad del electorado, y los números lo demuestran. Tiene 2 elecciones consecutivas sacando un 47%, ¿verdad? Pasa Todos los problemas pasa internos. como en la pelota. El Licey, por ejemplo, yo soy escogidista, tiene la mayor cantidad de fanáticos, el Licey, en el país. Sin embargo, no siempre gana el campeonato. Soto se estaba fumando un tabaco o estaba conversando, tomándose un trago con unos amigos, o se levantó un día en la mañana y dijo, esto hay que resolverlo. ¿Qué pasó ahí? No, nosotros lo visualizamos dentro de nuestro esquema, por la necesidad que tenemos de hacer oposición. Nosotros pensamos que el país necesita oposición, la democracia necesita oposición. Es más, el gobierno necesita oposición. Esa concentración de poder siempre ha sido nociva a los intereses nacionales en la historia dominicana, ¿verdad? Entonces, La necesita tal Lionel, la sí, necesita. todo el mundo, mira, déjame decirte una cosa, porque hay que unir las cosas, ¿verdad?, con los antecedentes. Sí. Yo siempre he dicho, cosa que no le gusta a ciertos amigos míos, que el PLD, ¿verdad?, que Leonel Fernández, no es lo mismo, que Leonel Fernández encabeza el proyecto continuista y conservador más grande de la historia dominicana, donde Joaquín Balaguer y Buenaventura Báez, 2 caudillos antinacionales, son 2 boyecados delante de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, no hay que filosofar mucho. Tenemos 3, ¿cuántas elecciones ha ganado sucesivamente el PLD? Son 5 elecciones. Así mismo es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Plegarnos a eso o hacer lo que hay que hacer en base a la democracia dominicana? ¿Con quién hablaste primero? No, se hizo. Entonces viene la otra arista. La otra arista es, y déjame terminarte la idea, del PRD. Yo pienso que el PRD no lo dividen ni los PRDistas. Ni siquiera los PRDistas pueden dividir. Han querido hacerlo y no pueden. No pueden, es que no, en la historia. Porque no ha faltado intención. No, claro, pero no se puede. Fíjate que todo el que deja el PRD, los PRDistas, Sí, es así. se convierten En una entelequia política. En una entelequia política. Entonces, esa fuerza, yo no sé si tú te acuerdas en Europa, aquella vez, un líder, un partido, una nación. Bueno, eso es lo que se requiere ahí. Entonces, yo lo veo muy significativo. La idea primaria, para seguir con tu pregunta, la idea es dentro de un esquema, y no de un esquema afectivo, sino de un esquema político, ¿verdad?, donde la necesidad de esa oposición, la oposición tiene que ser liderada por ese partido necesariamente, por su fuerza cuantitativa y lo que ha representado en el país. Bueno, entonces, la otra arista es el afecto, ¿verdad? Entonces, con los instrumentos de ese afecto, yo decidí, conociendo las 2 personalidades y conociendo que a pesar y a despecho de hasta los extremos donde se llegaron en esa pugna, el ingeniero Vargas y el presidente Mejía, en el fondo, y acuérdate lo que decía Tomás, que el fondo es la única parte, la forma es la única parte del fondo que nos consta. Los 2 tienen ánimo de tratamiento, de concertación y de diálogo. Siempre ha sido así. Y quizás es una herencia del doctor Peña Gómez. Entonces yo apelé a eso, al afecto, conociendo esas personalidades, las 2, alguien le llamó toro de Miura, no podían un exceso a los 2. Entonces yo decidí jugar con la simultaneidad. La simultaneidad, porque recuerda que ambos también, como es y debe ser, tienen sus grupos, y esos grupos muy vehementes los 2, ¿verdad? Claro, es así. Sí, tienen celos. Unos quieren, otros no quieren, También. otros Entonces son más tosudos. yo partí de eso, y el mismo día, entonces visité al presidente Mejía. Tú hablaste con Miguel primero. No, yo hablé con el presidente Mejía primero, pero primero el mismo día, o sea, estaba hablando de su invitación. Cuestiones de horas. Sí, porque fíjate, hay que tomar muy en cuenta que eso no fue una cumbre, ni una reunión política. Pues sería, pues, en la vanidad, en el ego, sería la cumbre de lo más linda, pero no es así. Eso fue un almuerzo, ¿verdad? Un almuerzo. Entonces, yo fui donde el presidente Mejía, le hice la oposición, le hice la necesidad, le expliqué la necesidad de ese acercamiento, no solamente para el partido, sino para los... ¿Cuáles fueron las palabras de Hipólito?
No, Yo casi te lo podría decir. Fíjate, no, yo te digo que en ninguno de los dos casos, porque inmediatamente yo fui y le hice la misma invitación. Es un anfitrión, ¿verdad? Un amigo que le está girando una invitación, pero no tampoco una sorpresa, ni una encerrona, ¿verdad? Sino lo que yo pensaba. ¿Y cuáles eran mis intereses? Y mis intereses eran lo que yo te dije ya en el principio, no otros, ni canonjía, ni relumbrón, no, sino simplemente eso, porque le conviene al país, porque le conviene al PRD y le conviene a la democracia dominicana. Entonces, en esa tesitura, y cuando fíjate Miguel, que es importante, no hubo resistencia, no hubo resistencias, porque tú tienes que marcar, como todos los hechos, en la situación, ¿verdad? En la situación. Había, ¿qué tiempo hace de eso? ¿Verdad? Y yo sé que en tu ánimo de investigador. Sí, en tu ánimo vamos para allá, sí, pero yo lo que tiene... quiero saber, te voy a explicar lo que pasa. Sí. Ahí donde tú estás sentado, sí. se sentó Miguel Vargas. Sí. Y al final del programa que hice, que está en YouTube, por cierto, yo clamé, casi como un clamor sentido, entre frustración y dolor, de ese dolor que sale del alma, fruto de estas mezquindades y esas cosas. Las noches oscuras del alma, llamado San Agustín. Yo dije, todo lo que vieron este programa al final, sabrán que el PRD se fuñó. Porque Miguel estaba dolido, Miguel estaba tosudo, si se quiere, y vehemente ante su posición. Entonces, por eso te pregunto, tú te vas donde Hipólito, cuando llego donde Miguel dice, me reuní con Hipólito, le hice una invitación a Loma Linda, a mi casa, a almorzar, y te la estoy extendiendo a ti. ¿Qué dice Miguel? No, si tú lo planteas así, no estamos violentando la verdad, ¿verdad? La realidad. Porque si tú le giras una invitación a esas dos personas simplemente a un almuerzo, ¿verdad? No. Amén del adorno que tú le has puesto a todo esto, de la necesidad. No, y sin adorno, sino realidades. Realidades puntuales y casi estadísticas, ¿verdad? De la situación actual. Entonces tú le hiciste un análisis primero a los y después dos. le dijiste... No, vea, yo vengo a invitarlo a esto, ¿verdad? Okay. Por esto, bueno, y por esto, ya, y por esto, y por esto, y por esto, ¿verdad? Entonces solamente, una vez planteado así a los dos, y vuelvo y te digo, con la arista de una relación que trasciende inclusive a la posición anterior, donde fuimos los dos ministros. Yo conozco a Miguel Vargas desde la adolescencia, prácticamente. Y al presidente Mejía... Fue tu comandante, jefe. Pero no solamente eso, sino que anterior a eso, ¿verdad? Es una amistad que viene de lo familiar. Recuérdate que la familia Mejía Domínguez son de Gurabo, ¿verdad? Sí. Como de Santiago. Y la familia materna, de mi abuelo fundamentalmente, Cuchico Jiménez, es de La Joya de Santiago. Entonces, había relaciones muy anteriores, ¿verdad? Que quizás nadie relacionaba, pero es así. Por eso es que... Pero tu propia relación con Peña Gómez también. Bueno, y ahí venía la tercera arista, que eso se hizo y se pudo hacer, y te voy a explicar hasta los alcances de eso, gracias a la relación que los tres personajes, el anfitrión y los dos invitados, tuvimos con el doctor Peña Gómez, ¿verdad? O tenemos, porque yo soy de los que piensa que la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. ¿En algún momento tú apelaste a ese sentimiento? No había que apelar porque hasta el sitio fue simbólico, porque en ese sitio de Loma Linda, donde no es mi casa campestre, sino donde yo vivo. Yo me refiero a... Sí, no, ahí, en ese sitio se forjó la amistad con el doctor Peña Gómez. Y nos vimos los tres personajes, pero sobre todo el presidente Mejía y el doctor Peña Gómez, nos vimos muchas veces ahí, en épocas muy difíciles. Claro. Entonces, todo tenía que ver con eso. Y el símbolo sirve para eso. Hay que consultar a Jung. ¿Te acuerdas de Carl Gustav Jung, verdad? El símbolo tiene que ver con los inconscientes y el inconsciente con las pasiones básicas. Y entonces, así se hizo y no hubo grandes resistencias, hubo también... oye, una cosa importante, no hubo condiciones. No hubo condiciones. Ni siquiera la del menú. Bueno, fue una deferencia mía, el anfitrión, claro, que preguntó, ¿verdad? Entonces, uno prefirió la guinea y el otro el arroz con pollo sugerido por mí, que me gusta mucho, el plátano amarillo al caldero, la ensalada, dulces criollos, ¿verdad? Y sí. Entonces, fíjate, también es otro símbolo. ¿Tú sabes por qué? Porque a pesar de esos gustos, los dos compartieron de las dos cosas. O sea que hasta eso fue auspicioso. En cuanto al calificativo de
de la reunión yo me siento muy bien porque fue muy cordial, muy jovial. Pero falta otra cosa. Sí. ¿Qué tiempo después de... Fue simultáneo, me dice la invitación ahora. Sí. Después de esa invitación... 45 días. Hace 45 días de eso. Bueno, ¿qué tiempo pasó para la No, reunión? ¿45 días? 45 días, sí. ¿Por qué tanto tiempo? No, porque Por la agenda de cada ambos quien. tenían compromisos. Después nos vimos posteriormente. Ninguno consultó a nadie, me imagino. Sí, no. Posteriormente entonces se acordó la fecha sugerida. Que ¿quién sugirió la fecha? La sugerí yo. Después que yo sabía ya la agenda de ambos, ¿verdad? Y ninguno tuvo tampoco apresto. Pero fíjate que interesante. O sea, no tuvo resistencia. Ya. Pero mira, fíjate un detalle interesante. ¿Te gusta la forma? Ya veo que te gusta la forma. Sí, primero, mira, ninguno fueron sin escolta. Fueron sin escolta, cosa que yo me siento muy bien. Fueron sin escolta. Además, era un asunto de confianza. Sí, exactamente. Ellos sabían a dónde iban. Sí, no hubo escoltas, ambos se hicieron acompañar de sus respectivos edecanes sin ningún tipo de político y ninguna otra personalidad. Simplemente sus edecanes. El mayor general Carlos Díaz Morfa y el general Rafaelito Peralta Guerrero, también mayor general. Uno del edecán de Miguel y el otro. Bueno, entonces en cuanto a mí, había dos generales más que son mis amigos y amigos de ellos, ¿verdad? Que también estuvieron. Claro, el mayor general Fursi Castellano Pimentel y el general de brigada José del Carmen Ramírez Guerrero. Que pertenecen a la Quinta República. Pertenecen a la Quinta República. Ambos son vicepresidentes. Pero fíjate, en este caso, yo te dije que no había políticos, ¿verdad? Lo que había era amigos de ambos, ¿verdad? Y entonces eso estaban ahí. Bueno, después de la pausa vamos a seguir conversando con el general Soto Jiménez. Y ahora vamos a estar conversando de la otra parte. ¿Qué pasará después de esto? No le cambie.